El precio de la arrogancia. La heredera silenciosa. Suscríbete al canal, dale un buen me gusta y comenta si crees que la justicia siempre llega. Gancho inicial. El martillo de la venganza. El martillo del juez estaba a centímetros de golpear la madera, a punto de sellar un veredicto que destrozaría la vida de una mujer. Marco estaba allí, ajustándose su traje de 5.000 euros, sonriendo con desprecio a su esposa, Elena. Él la había despojado de su dignidad, de su hogar, y estaba a instantes de arrebatarle a su hijo. Se inclinó y le susurró que ella no era nada, solo una mujer patética y arruinada a la que él había rescatado de la miseria. Marco creía ser el hombre más listo de la sala. Se equivocaba. No notó el elegante Maybach negro que se detuvo afuera, ni al hombre que cruzó las puertas de la sala del tribunal, un hombre cuyo patrimonio hacía que la compañía de Marco pareciera un puesto de limonada. Marco se mofaba de la última oportunidad de su esposa, sin darse cuenta de que acababa de declararle la guerra a la hija del CEO más peligroso de Madrid. El aire dentro de la sala 304 de los juzgados de lo civil, de Plaza de Castilla, olía a café rancio y a colonia agresiva. Era el aroma de la desesperación, mezclado con el regusto metálico de abogados caros que facturaban por minuto. Marco Torres estaba sentado en la mesa del demandante, luciendo la viva imagen del éxito corporativo. Su traje brión y color carbón estaba perfectamente entallado, gritando poder. Revisó su Rolex Submariner, dejando escapar un suspiro exagerado, lo suficientemente fuerte como para que la taquígrafa levantara la vista. Estaba aburrido. Destrozar a su esposa estaba tomando más tiempo de lo que había previsto, y tenía hora para tomar el té en el club de golf Puerta de Hierro a las 2. Al otro lado del pasillo, Elena Torres parecía un fantasma. Llevaba una chaqueta de punto gris que había conocido tiempos mejores, sus manos apretadas fuertemente en su regazo para evitar que temblaran. Parecía pequeña, derrotada, y exactamente como Marco quería que se viera. Inestable. Señoría, bramó el abogado de Marco, un tiburón llamado licenciado Ricardo Soler. Soler era el abogado que contratabas cuando no solo querías ganar, sino que querías salar la tierra para que nada pudiera volver a crecer allí. Hemos establecido que la señora Torres no tiene ingresos estables, no tiene residencia permanente y tiene un historial de lo que solo puede describirse como volatilidad emocional. Mi cliente, el señor Torres, es el director financiero de Tecóptima. Él puede ofrecer estabilidad. Él puede ofrecer un futuro. El juez Navarro, un hombre severo con gafas gruesas, miró a Elena. Señora Torres, ¿tiene usted un abogado presente o alguna prueba que contradiga la declaración financiera presentada por su esposo? Elena se puso de pie lentamente. Su voz era apenas un susurro. No, señoría. Yo no pude pagar los honorarios del licenciado Soler. Marco disimuló una carcajada con una tos. Se inclinó, susurrando a Soler. Mírala. Patética. Va a llorar en un minuto. Soler sonrió, sin levantar la vista de sus notas. Déjala. Nos beneficia más. La humillación había sido calculada. Durante los últimos 6 meses, Marco había cortado sistemáticamente su acceso a sus cuentas conjuntas. Había cancelado sus tarjetas de crédito mientras ella estaba en el supermercado. Había difundido rumores entre su círculo social, el círculo al que él la había introducido, de que ella estaba bebiendo de nuevo, que estaba sufriendo una crisis. La había aislado por completo. Señora Torres, dijo el juez Navarro, perdiendo la paciencia. Esta es la audiencia final. Si no puede demostrar solvencia económica,
No tengo más remedio que otorgar la custodia total de su hijo, Leo, al señor Torres, junto con la vivienda conyugal. Se le concederá un régimen de visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Supervisadas, como si fuera una criminal. Por favor, señoría, dijo Elena, su voz temblando, pero clara. Marco, el señor Torres, él vació los ahorros, me bloqueó las cuentas. Yo ayudé a construir su carrera. Yo lo apoyé cuando era un analista junior. Solo necesito tiempo. Marco se puso de pie, abotonándose la chaqueta. No pidió permiso para hablar. Simplemente tomó la palabra. Señoría, con el debido respeto, mi esposa está delirando. Ella afirma que me ayudó. Ella era una camarera cuando la conocí. La saqué de un bar de tapas en el barrio de La Latina y le di un ático en el barrio de Salamanca. Intenté darle el mundo. Pero es una desagradecida y, francamente, es una carga para mis recursos. Se giró para mirar directamente a Elena. Sus ojos eran fríos, tiburones muertos, nadando en agua azul. Acéptalo, Elena, dijo, lo suficientemente alto para que se escuchara en la fila de atrás. Eres una obra de caridad. Siempre lo fuiste. Tienes suerte de que te haya mantenido a mi lado tanto tiempo. Pero he terminado de pagar por un peso muerto. La sala se quedó en silencio. Incluso la taquígrafa hizo una pausa. Fue una evisceración pública y brutal. Elena miró hacia la mesa. Finalmente, una lágrima se escapó, surcando el maquillaje barato que llevaba. Marco sintió una oleada de triunfo. Eso era todo. El golpe de gracia. Si no hay más objeciones, comenzó el juez Navarro, levantando el martillo. Estoy preparado para dictar sentencia. ¡Alto! Espere, dijo Elena. No fue una súplica, fue una orden. Marco parpadeó. No había oído ese tono en su voz en años. No desde el principio. Tengo un testigo, dijo Elena. Levantó la vista y, por primera vez ese día, sus ojos no estaban húmedos. Estaban ardiendo. Se está retrasando un poco. Tráfico desde el aeropuerto. Marco se rió a carcajadas. ¿Un testigo? ¿Quién, Elena? ¿Tu gerente del bar? ¿Algún vagabundo que conociste en el metro? Esto es un tribunal de justicia, no un reality show. Está perdiendo el tiempo del juez. Señor Soler, dijo el juez, molesto. ¿Tiene la defensa una lista de testigos? Ella no presentó nada, señoría, dijo Soler, poniéndose de pie. Esto es una táctica dilatoria, un último intento desesperado. No es una táctica dilatoria, dijo Elena, ganando fuerza en la voz. Metió la mano en su desgastado bolso de tela y sacó un teléfono móvil. No era el iPhone agrietado que Marco sabía que tenía. Era un teléfono desechable, pero no estaba marcando. Solo lo estaba sosteniendo. Dice que está en el ascensor. ¿Quién está en el ascensor? Se mofó Marco, inclinándose sobre la barandilla. ¿Tu nuevo novio? ¿Encontraste un conductor de autobús que se apiade de ti? Elena miró a Marco. Una extraña y aterradora calma se instaló en su rostro. No, Marco. Mi padre. Marco se congeló por un segundo. Luego estalló en carcajadas. El sonido rebotó en los techos altos. ¿Tu padre? Me dijiste que tu padre era un mecánico inútil que se fue cuando tenías 6 años. ¿Qué va a hacer? ¿Arreglarme el coche a cambio de una pensión alimenticia? Se giró hacia la galería, sonriendo, buscando validación para su chiste. Pero la risa se le murió en la garganta, porque las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala no se abrieron sin más. Fueron empujadas por 2 hombres de traje oscuro con auriculares. Seguridad. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La presión del aire pareció bajar. Por las puertas entró un hombre. Tenía 60 y tantos, con cabello plateado peinado hacia atrás y un rostro tallado en granito. Llevaba un traje de 3 piezas azul marino
que costaba más que el coche de Marco. Caminaba con un bastón, no por debilidad, sino como si el bastón fuera un arma que aún no elegía usar. El silencio fue absoluto. El hombre caminó por el pasillo central, sus zapatos de vestir haciendo clic rítmicamente en el suelo. No miró al juez, no miró a los abogados, solo miró a Marco. Marco sintió una gota de sudor rodar por su espalda. Conocía esa cara. Había visto esa cara en la portada de Forbes España. Había visto esa cara en la CNBC todas las mañanas mientras tomaba su espresso. No, susurró Marco, el color desapareciendo de su rostro. Eso es imposible. El hombre se detuvo en la reja que separaba la galería del estrado. Miró al alguacil, quien se hizo a un lado instintivamente. El hombre dirigió su mirada hacia Elena. Su dura expresión se suavizó por una fracción de segundo. Siento el retraso, cariño. El jet tuvo un problema localizado de aterrizaje en Barajas. Se giró hacia el juez. Alejandro Soto, anunció el hombre, su voz un bajo barítono que vibraba en el pecho. CEO de Soto Global. Y el padre de Elena. El nombre Soto flotó en el aire como humo después de una explosión. El juez Navarro, que había estado a punto de desestimar la súplica de Elena hacía un minuto, se enderezó. Se ajustó las gafas, su actitud cambiando de molestia a respeto aterrorizado. Todos en el sistema legal de Madrid sabían quién era Alejandro Soto. No era solo rico, era poderoso. Era dueño de líneas navieras, patentes farmacéuticas y la mitad de los bienes raíces comerciales en el centro de Madrid. Marco sintió que le flaqueaban las rodillas. Se agarró al borde de la mesa. «Esto es una broma», balbuceó Marco, su voz quebrándose. «Esto es un actor. Elena contrató a un actor». Alejandro Soto ni siquiera reconoció que Marco había hablado. Abrió la pequeña puerta y caminó hasta la mesa de la demandada, de pie junto a su hija. Puso una mano en su hombro. «Señor Soler», dijo el juez Navarro, su voz sorprendentemente cortés. «¿Estaba usted al tanto de la filiación de la señora Torres?» Julian Soler estaba pálido. Estaba hojeando sus archivos frenéticamente. «No, señoría. Esto nunca fue revelado durante el proceso de descubrimiento. Objetamos a este testigo sorpresa». «Aún no soy un testigo», dijo Alejandro con frialdad. «Simplemente soy un observador. Sin embargo, he traído a mi propia representación legal». Desde la parte trasera de la sala, entraron 3 personas más. No parecían abogados de oficio. Parecían depredadores. La mujer que los lideraba fue reconocida instantáneamente por Soler. Era Rebeca Hierro, la socia directora de Hierro y Asociados, la litigante más temida del país. Soler dejó caer su bolígrafo. Él era un tiburón, sí, pero Rebeca Hierro era la orca que se comía a los tiburones por diversión. «Señoría», dijo Rebeca Hierro, caminando hacia adelante, sus tacones haciendo un chasquido rápido y agudo. «Estamos presentando una moción inmediata para intervenir. También estamos presentando una moción para desestimar la declaración financiera presentada por el señor Torres, por motivos de perjurio, fraude y malversación. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu pareja, a la que apoyaste, te ha estado mintiendo sobre quién eres? Déjanos tu opinión en los comentarios». «¿Malversación?», chilló Marco. «No puedes simplemente entrar aquí y acusarme de crímenes. Soy el director financiero de Tecóptima». Alejandro Soto finalmente se giró para mirar a su yerno. La mirada era de puro y sin filtrar disgusto. «Tecóptima», dijo Alejandro, saboreando las palabras como si fueran leche agria. «Una empresa de software de logística de tamaño medio. Dime, Marco, ¿quién crees que es dueño del holding que adquirió Tecóptima hace 3 años?»
Marco parpadeó. Fue una firma de capital privado, el Grupo Orión. ¿Y quién crees que es dueño del Grupo Orión?, preguntó Alejandro en voz baja. Marco se quedó mirando fijamente. Los puntos no se conectaban. Su cerebro se negaba a aceptar la realidad. Yo, dijo Alejandro. Compré tu compañía hace 3 años, Marco, específicamente para poder vigilar al hombre que se casó con mi hija en contra de mis deseos. La sala jadeó. Tú eres dueño de mi compañía, susurró Marco. Soy dueño del edificio en el que trabajas, continuó Alejandro, acercándose. Soy dueño de los servidores donde se almacenan tus datos. Y soy dueño de la firma de contabilidad forense que ha estado auditando tus libros durante las últimas 48 horas. Elena finalmente habló. Se puso de pie, despojándose de la apariencia de víctima. Miró a Marco. Y por primera vez, él vio el parecido. Ella tenía la mandíbula de su padre. Te lo dije, Marco, dijo Elena en voz baja. Te dije que el dinero no me importaba. Te dije que quería una vida sencilla. Dejé el mundo de mi padre porque quería ser amada por ser yo. No por el apellido Soto. Pensé que eras diferente. Pensé que eras un hombre trabajador que me amaba. «Te amo», gritó Marco, sintiendo pánico. Miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que sus aliados habían desaparecido. Soler se estaba distanciando físicamente, apartando su silla. «Amabas la idea de controlarme», corrigió Elena. «Amabas hacerme sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Te burlaste de mí por recortar cupones. Te burlaste de mí por querer ahorrar dinero. Me llamaste plebeya». Ella dio un paso hacia él. «No sabías que cada vez que me llamabas inútil, yo estaba firmando tus bonificaciones trimestrales bajo un seudónimo. No sabías que el inversor que salvó tu trabajo el año pasado fui yo». Marco sintió que la sala daba vueltas. Había tratado a la heredera de Soto Global como a una sirvienta. La había engañado, manipulado y tratado de dejarla en la indigencia. «Señoría», interrumpió Rebeca Hierro, «tenemos pruebas de que el señor Torres ha estado desviando fondos de la compañía, fondos que en última instancia pertenecen al fideicomiso familiar Soto, a una cuenta offshore en las Islas Caimán, una cuenta listada bajo el nombre de...». Revisó sus notas. «Una tal señorita Jessica Molina». El color desapareció por completo del rostro de Marco. Jessica, su amante. «¡Eso es mentira!», gritó Marco. «Esa es información privilegiada». «No es privilegiada cuando es un robo, señor Torres», espetó el juez Navarro. Miró los documentos que Rebeca Hierro acababa de colocar en su estrado. Sus cejas se alzaron. «Estas son cantidades sustanciales». «2 millones de euros», dijo Alejandro Soto, «robados de la compañía que yo poseo para pagar el apartamento de la mujer con la que se está acostando, mientras usted intenta quitarle mi nieto a su madre, porque ella no puede mantenerlo». Alejandro se inclinó, su voz bajando a un gruñido aterrador. «Querías una pelea, Marco. Querías aplastar a la gente pequeña. Bueno, felicidades. Finalmente elegiste una pelea con alguien de tu tamaño». «¡Quiero un receso!», gritó Marco, mirando a Soler. «¡Haz algo!». Julian Soler se puso de pie, cerrando su maletín. «Señoría, me gustaría solicitar un receso para consultar con mi cliente sobre estas nuevas acusaciones criminales, y también me gustaría declarar formalmente que desconocía cualquier malversación». «Siéntese, señor Soler», ordenó el juez. «Nadie se irá a ninguna parte. Alguaciles, aseguren las puertas». Marco miró hacia la salida. Los 2 hombres grandes que habían entrado con Alejandro estaban allí, con los brazos cruzados. Elena miró a su padre. «Papá, yo no quería que fuera así». Alejandro tomó su mano. «Lo sé, Elenita. Querías demostrar que podías salir adelante por tu cuenta. Y lo hiciste. Sobreviviste a él.
Pero no se combate una plaga con bondad, cariño. Se combate con fuego. Alejandro se giró hacia el juez. Señoría, antes de que decida sobre la custodia, hay una cosa más que debe saber. ¿El acuerdo prenupcial que Marco obligó a Elena a firmar? ¿Ese que le da todo a él? La cabeza de Marco se levantó de golpe. Ese acuerdo prenupcial era su red de seguridad. Era inquebrantable. ¿Qué pasa con eso?, escupió Marco. Es válido. Ella lo firmó. Lo hizo, sonrió Alejandro, con una sonrisa de tiburón. Pero lo firmó como Elena Torres. Sin embargo, en el momento de la firma, legalmente, su nombre seguía siendo Elena Soto, y bajo los estatutos del Fideicomiso Familiar Soto, del cual ella es beneficiaria, cualquier contrato que involucre sus activos debe ser refrendado por el fiduciario principal. Alejandro golpeó el suelo con su bastón. Yo nunca lo firmé, dijo Alejandro. Lo que significa, Marco, que ese prenupcial no vale el papel en el que está impreso. Lo que significa, Marco, que mi hija tiene derecho al 50% de todo lo que tienes, incluido el dinero que robaste. Marco se desplomó en su silla. El silencio en la sala era ensordecedor. Se había burlado de la última oportunidad de su esposa. Ahora estaba viendo su propio final, pero la pesadilla solo estaba comenzando, porque las puertas se abrieron de nuevo. Y esta vez no fue un abogado, fue la policía. Los dos agentes que entraron no eran patrulleros. Llevaban las placas doradas de la Brigada de Casos Mayores. Liderándolos estaba el detective Tomás Bravo, un hombre que parecía haber visto todas las variedades de granujas de cuello blanco que Madrid tenía para ofrecer, y no estaba impresionado por ninguno de ellos. ¿Marco Torres?, preguntó Bravo, aunque no era realmente una pregunta. Levantó una orden. Está usted arrestado por fraude electrónico, hurto mayor y malversación corporativa. Marco se quedó congelado. Su cerebro estaba fallando, tratando de reconciliar la realidad de su mañana. Café, traje, planes de golf, con la realidad de este momento. Esto es una locura, espetó Marco, retrocediendo hasta que sus piernas golpearon la silla del acusado. No pueden arrestarme aquí. Este es un procedimiento civil. ¡Juez, dígales! El juez Navarro miró desde el estrado, cerrando lentamente la carpeta frente a él. Señor Torres, las órdenes criminales anulan las audiencias civiles. Si ha cometido crímenes dentro de mi jurisdicción, los oficiales de la corte ayudarán a los detectives. No he cometido ningún crimen, gritó Marco, su voz rompiéndose en un gemido agudo. Señaló con un dedo tembloroso a Alejandro Soto. Es él. Él está haciendo esto. Me está inculpando porque no le caigo bien. Alejandro no se movió. Se quedó de pie junto a Elena como una estatua, sus manos posadas en la cabeza de su bastón. Miró a Marco con una mezcla de lástima y aburrimiento. Señor Torres, dijo el detective Bravo, cruzando la reja. Sacó un par de esposas de su cinturón. El metal hizo clic de manera ominosa. Tenemos los registros bancarios, tenemos los registros IP de su servidor privado, y tenemos el testimonio de su asociada, la señora Jessica Molina. Marco dejó de respirar. Jessica fue recogida hace una hora en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dijo Bravo, haciendo girar a Marco y tirando bruscamente de sus brazos detrás de su espalda. Estaba tratando de abordar un vuelo a Niza con una maleta llena de bonos al portador. Estaba muy ansiosa por llegar a un acuerdo. La sala observó en silencio atónito cómo el frío acero se cerraba alrededor de las muñecas de Marco. El hombre que había entrado actuando como un rey ahora estaba encorvado. Su chaqueta de traje cara abultada torpemente. «¡Julián!», gritó Marco a su abogado. «¡Haz algo! ¡Deténlos!».
Julián Soler ya estaba empacando su maletín. No miró a Marco. Miró a Rebeca Hierro, la abogada de Alejandro. Me retiraré como abogado, con efecto inmediato. No puedo representar a un cliente que financia su defensa con capital robado. ¡Cobarde!, gritó Marco mientras los detectives lo empujaban hacia el pasillo. ¡Te pagué! Con mi dinero, corrigió Alejandro con calma. Mientras sacaban a Marco del estrado, pasó junto a Elena. Se detuvo, clavando los talones, obligando a los detectives a hacer una pausa. La miró, sus ojos salvajes, buscando a la mujer débil que había intimidado durante años. Estaba buscando a la Elena, que se disculpaba cuando él derramaba su bebida. ¡Elena!, jadeó. Elena, diles que se detengan. Piensa en Leo. No quieres a su padre en prisión. Por favor, puedo arreglar esto. Podemos hablar. Elena lo miró. Por primera vez en su matrimonio, ella lo miró por encima del hombro. No físicamente, sino espiritualmente. Estoy pensando en Leo, dijo Elena, su voz firme y fría. Por eso dejo que te lleven. No quiero que mi hijo sea criado por un ladrón que cree que puede comprar a la gente. Yo te hice, siseó Marco, mostrando su verdadero rostro por última vez. No eras nada. Yo era feliz, dijo Elena, y ahora lo seré de nuevo. El detective Bravo empujó a Marco hacia adelante. ¡Vámonos, tipo duro! Mientras las puertas dobles se abrían al pasillo, el estallido de cámaras irrumpió. Alejandro Soto no solo había traído abogados, había avisado a la prensa. El pasillo estaba lleno de reporteros de El País, El Mundo y todas las cadenas de noticias locales. Señor Torres, es cierto que malversó millones de la familia de su esposa. Señor Torres, sonría para la cámara. Marco bajó la cabeza, tratando de esconderse. Pero era demasiado tarde. La imagen del arrogante director financiero, esposado, ya se estaba transmitiendo a los satélites. De vuelta en la sala del tribunal, volvió el silencio. El juez Navarro carraspeó. Miró a Elena con un respeto nuevo y aterrorizado. Señora Torres, o debería decir señora Soto, balbuceó el juez. Con respecto a la petición de custodia, dado el cambio en las circunstancias y el encarcelamiento del demandado, me gustaría la custodia única total, dijo Elena, sin derechos de visita hasta que se complete una evaluación psicológica. Concedido, dijo el juez al instante. El martillo bajó. Efecto inmediato. Se levanta la sesión. Elena soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 5 años. Sintió la mano de su padre apretar su hombro. Se acabó, Elenita, susurró Alejandro. Todavía no, dijo Elena, secándose los ojos. Necesito ir a verlo. Una última vez. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. Deja que los abogados se encarguen de él. ¿Por qué?, dijo Elena, recogiendo su desgastado bolso de tela. Necesita saber toda la verdad. Necesita saber exactamente a quién intentó destruir. La sala de interrogatorios de la comisaría 19 era un marcado contraste con el lujo de caoba de la oficina de Marco. Hacía frío, olía a lejía y sudor viejo. El espejo de la pared era unidireccional, y Marco lo sabía. Había estado sentado allí durante 3 horas, sin llamada telefónica, sin agua. Solo sus pensamientos y la aterradora comprensión de que su vida había implosionado en el lapso de una mañana. La puerta zumbó y se abrió. Marco levantó la vista, esperando a un abogado. En su lugar, entró Elena. Se había cambiado. Ya no llevaba la chaqueta de punto gris. Llevaba un blazer negro estructurado, su cabello recogido en una coleta elegante. Parecía la Soto que era. Se sentó frente a él. No parecía asustada. «Tienes 5 minutos», dijo el guardia desde la puerta. Luego la cerró. «¿Viniste a regodearte?», se burló Marco,
aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Parecía pequeño en la silla de metal. «¿O viniste a pagar mi fianza? Si me sacas, Elena, puedo explicarlo. El dinero fue una inversión. Jessica, ella me sedujo. Fue un error». Elena se rió. Fue un sonido seco y sin humor. «Deja de mentir, Marco. Es aburrido». Puso las manos sobre la mesa. «Jessica no te sedujo. Te aprovechaste de ella, al igual que te aprovechaste de mí. Buscas mujeres que crees que son débiles, mujeres a las que puedes deslumbrar con dinero y estatus. Yo te di una vida». Marco golpeó la mano sobre la mesa, las esposas tintineando. «Eras una camarera. Te llevé a París. Te compré diamantes». «Me compraste diamantes con el dinero de mi padre», corrigió Elena. «¿Quieres saber la verdad, Marco? ¿Quieres saber por qué nunca te dije quién era?» Marco la miró fijamente, su mandíbula trabajando. «Porque estabas avergonzada. Sabías que no estabas a la altura de tu padre. Así que te escapaste y jugaste a ser la chica pobre». «No», dijo Elena en voz baja. «Me escapé porque en mi mundo todos usan una máscara. Todos quieren algo. Yo quería encontrar a alguien que amara a Elena, no a la heredera Soto. Quería encontrar a un hombre que construyera una vida conmigo desde cero». Se inclinó cerca. «Cuando te conocí en el bar de tapas, pensé que eras ese hombre. Eras ambicioso. Eras divertido. No te importó que tuviera agujeros en mis zapatillas. Me enamoré de ti, Marco. Estaba lista para darte el mundo. Iba a contarte la verdad en nuestro primer aniversario». Marco pareció aturdido. «¿Tú ibas a contármelo?» «Sí», dijo Elena. «Tenía los papeles redactados. Iba a incorporarte al negocio familiar. No habrías tenido que robar. Habrías sido el CEO de una compañía Fortune 500 para ahora. Mi padre estaba listo para entregarte las llaves del reino, simplemente porque yo te amaba». Marco sintió un golpe físico en el estómago. La ironía era sofocante. Había robado millones y arriesgado la prisión por cacahuetes, cuando podría haber tenido miles de millones legítimamente si solo hubiera sido un ser humano decente. «Pero luego», continuó Elena, sus ojos endureciéndose, «cambiaste. Tan pronto como obtuviste ese primer ascenso en Tech Optima, comenzaste a tratarme como un accesorio. Empezaste a hacer chistes sobre mi pobreza a tus amigos. Empezaste a esconder tu teléfono. Empezaste a hacerme sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande». «Estaba estresado», suplicó Marco. «¿El trabajo? ¿El trabajo que mi padre te dio?», espetó Elena. «¿Recuerdas la noche que me dijiste que era demasiado estúpida para entender tus finanzas? Esa fue la noche que llamé a mi padre. Esa fue la noche en que se tendió la trampa». Los ojos de Marco se abrieron. ¿Tú lo sabías? ¿Desde hace cuánto?» «2 años», dijo Elena. «Supe de Jessica desde la primera semana. Supe de las cuentas offshore. Supe del segundo apartamento. ¿Por qué no te fuiste?», susurró Marco. «Por Leo», dijo Elena, su voz suavizándose ligeramente. «No quería destruir a su padre, a menos que tuviera que hacerlo. Te di todas las oportunidades para que fueras un buen hombre, Marco. Incluso hoy, en el tribunal. Si hubieras mostrado una pizca de misericordia, si hubieras aceptado la custodia compartida, si no hubieras intentado humillarme, podría haberte dejado ir con un divorcio discreto. Podría haber permitido que conservaras tu reputación». Se puso de pie. «Pero tenías que burlarte de mí. Tenías que intentar aplastarme. Y al hacerlo, presionaste el botón que detonó tu propia vida». La puerta zumbó. «Se acabó el tiempo», dijo el guardia. Elena se giró para irse. «¡Elena!», gritó Marco, el pánico apoderándose de él. «¿Qué me pasa? ¿Qué pasa con el juicio?». Elena se detuvo en la puerta. No miró hacia atrás. «Papá contrató a los mejores fiscales del país para consultar sobre el caso en tu contra. Jessica ya entregó el libro de contabilidad,
donde detallaste cada transacción ilegal. Te enfrentas a 15 a 20 años, Marco. ¡15 años!, sollozó Marco. ¡No puedo ir a prisión! ¡Elena, por favor! Debiste haber pensado en eso antes de llamar a tu esposa una obra de caridad, dijo ella. Salió. La pesada puerta de metal se cerró de golpe, sellando a Marco en un silencio que era absoluto. Fuera de la comisaría, Alejandro estaba esperando junto al Maybach. Le abrió la puerta. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó suavemente. Elena respiró hondo el aire fresco de la ciudad. Por primera vez en años, el aire no se sentía pesado. Se sentía como una posibilidad. Sí, dijo ella. He terminado con el pasado. Bien, dijo Alejandro, señalando el coche. Porque tenemos una reunión. La junta directiva de Tech Optima se reúne dentro de 1 hora. ¿Por qué me necesitan allí?, preguntó Elena, confundida. Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. Porque, querida, el puesto de director financiero está actualmente vacante, y como accionista mayoritario, creo que es hora de que la compañía sea dirigida por alguien que realmente sepa el valor de 1 euro. Alguien que se abrió camino desde un bar de tapas. Elena miró a su padre, luego al horizonte de Madrid. Se dio cuenta de que ya no era solo una superviviente. Era una Soto. Necesitaré un traje nuevo, dijo ella. Alejandro se rió. Creo que podemos permitírnoslo. Mientras el coche se alejaba, dejando atrás la comisaría, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió. Era una foto. Una imagen granulada tomada desde el otro lado de la calle de la comisaría. Mostraba a Elena subiendo al Maybach. El texto debajo decía: «Puede que esté en la cárcel, pero todavía nos debes». La deuda no desaparece con el marido. Elena frunció el ceño. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Elena bloqueó rápidamente su teléfono. Sí, solo spam. Pero su corazón martilleaba contra sus costillas. Marco no solo había estado robando dinero para una amante. Había estado robando dinero para pagar a alguien más. Alguien peligroso. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. La sala de juntas de Tech Optima estaba situada en el piso 40, ofreciendo una vista panorámica del Paseo de la Castellana. Era una vista que Marco a menudo publicaba en Instagram, con leyendas como «trabajando duro» y «construyendo imperios». Ahora, Elena se sentó a la cabecera de la mesa, la silla de cuero sintiéndose fría y desconocida. Alrededor de la mesa se sentaron 12 miembros de la junta, hombres y mujeres que se habían reído de los chistes de Marco sobre su esposa plebeya en las galas de la empresa. Ahora no se atrevían a mirarla a los ojos. «Aclaremos una cosa», dijo Elena, su voz cortando el silencio. No gritó. Usó el mismo tono que solía usar al cortar a un cliente borracho en el bar de tapas. Era un tono que no admitía discusión. «No estoy aquí porque mi apellido sea Soto. Estoy aquí porque el director financiero anterior trató a esta compañía como su alcancía personal. Y francamente, mirando los informes trimestrales, la mayoría de ustedes le permitieron hacerlo». Un hombre calvo, el vicepresidente de operaciones llamado Gregorio, carraspeó. «Señora Soto, no estábamos al tanto de las actividades ilícitas de Marco. Él estaba muy compartimentado». «Fue descuidado, Gregorio», replicó Elena, arrojando un archivo sobre la mesa de caoba. «Gastó un viaje de consultoría de 50.000 euros a Ibiza. Usted firmó la aprobación. ¿Estaba compartimentado o simplemente era perezoso?» Gregorio se puso de un tono carmesí que coincidía con su corbata. «Estamos congelando todas las bonificaciones ejecutivas», anunció Elena. «Estamos llevando a cabo una auditoría forense de cada departamento. Si están limpios, no tienen nada de qué preocuparse. Si no lo están,
Miró hacia la puerta donde estaban dos de los hombres de seguridad de su padre. La salida está por ahí, y la estación de policía está a 3 manzanas. La reunión terminó en un torbellino de nerviosos murmullos. Mientras la sala se despejaba, Alejandro entró. Parecía orgulloso, pero sus ojos estaban ensombrecidos por la preocupación. «Los manejaste bien», dijo, sirviendo un vaso de agua. «Tienes el acero de tu madre». «Sentí que iba a vomitar», admitió Elena, su fachada resquebrajándose por un momento. Se desplomó ligeramente en la silla. «Papá, el mensaje de texto, el que recibí fuera de la comisaría. Lo estamos rastreando», dijo Alejandro, bajando la voz. «Mi equipo de seguridad está depurando los metadatos». Pero Elena, Marco estaba desesperado. Los hombres desesperados piden prestado a gente peligrosa. He duplicado el detalle en el colegio de Leo. Nadie se acerca a mi nieto. «Encontré algo más», dijo Elena. Abrió su computadora portátil y la giró hacia su padre. Estaba mirando a través del disco oculto de Marco, el que la policía aún no ha descifrado. Adiviné la contraseña. Era millonario. Sacudió la cabeza ante la patética vanidad de ello. «Mira esta hoja de cálculo. Se titula La cuenta vanidosa». Alejandro se puso sus gafas de lectura. Se desplazó por la lista de transacciones. Su ceño se frunció. «Estos no son retiros, Elena. Son depósitos. Masivos. 500,000, 200,000. Depósitos en efectivo en compañías fantasmas». «Marco no solo estaba robando a Techoptima para gastar», susurró Elena. «Estaba lavando dinero. Estaba usando la red logística de la compañía para mover algo más». Alejandro levantó la vista, su rostro pálido. «Esto no es malversación, Elena. Esto es blanqueo de capitales». Marco estaba limpiando efectivo para un sindicato del crimen. Justo entonces, la recepcionista hizo sonar el intercomunicador. Su voz temblaba. «Señora Soto, hay un mensajero aquí. Dice que tiene un paquete para usted. Dice que es personal. No lo dejes entrar», ordenó Alejandro bruscamente. Lo dejó en la recepción y se fue. Chilló la recepcionista. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada. Alejandro hizo una señal a su jefe de seguridad, un ex Navy SEAL masivo llamado Caimán. «Revisa el paquete». 5 minutos después, Caimán entró en la sala de juntas, sosteniendo un gran sobre Manila. «Ha sido escaneado, sin explosivos, sin agentes químicos, solo fotos». Elena tomó el sobre. Sus manos temblaron mientras lo abría. La primera foto era de Marco en el patio de la prisión de Soto del Real. Estaba en el suelo. Su rostro era una ruina ensangrentada, su brazo doblado en un ángulo antinatural. Había sido golpeado hasta casi morir. La segunda foto hizo que la sangre de Elena se congelara. Era una foto de Leo, tomada hoy. Estaba en el patio de recreo de su escuela privada. En el fondo de la foto, circulado con marcador rojo, había un hombre de pie junto a la valla. Estaba sosteniendo un cronómetro. En el reverso de la foto, escrito con una elegante letra cursiva, había un mensaje. «El interés está aumentando, señora Torres. Su marido perdió nuestro inventario. Tiene 48 horas para reemplazar el valor de 5 millones de euros, o cobraremos la garantía. El niño parece rápido, pero nadie corre más rápido que una bala». Elena dejó caer la foto. «Están vigilando a Leo». Alejandro golpeó el suelo con su bastón, el sonido como un disparo. «Sácalo de la escuela, ahora. Ahora. Caimán, reúne al equipo. Vamos a la guerra». «No», dijo Elena. Se puso de pie, el miedo en su pecho endureciéndose en algo frío y afilado. «Si lo sacamos, solo esperarán. Nos cazarán para siempre». Marco perdió su inventario. Perdió su producto. «Vamos al GEO», dijo Alejandro. «El GEO nos pondrá bajo custodia protectora», argumentó Elena.
Viviremos en un motel en Idaho por el resto de nuestras vidas. No voy a huir, papá. Huí de mi identidad durante 10 años. No voy a huir más. Recogió la foto de Marco golpeado. Voy a pagarles, dijo. Absolutamente no, rugió Alejandro. No negociamos con terroristas. No estoy negociando, dijo Elena, sus ojos destellando. Estoy comprando una reunión. La reunión se fijó para la medianoche en un patio de transporte marítimo en el puerto de Barcelona. Era cliché, ominoso y exactamente donde la gente que operaba en las sombras se sentía cómoda. Alejandro lo había prohibido, pero Elena lo había anulado. Es mi hijo, papá, y es mi desastre. Sin embargo, no iba sola. El equipo de seguridad de Alejandro estaba posicionado en las sombras de los contenedores de envío, armados con rifles de largo alcance. Un dron flotaba silenciosamente a 60 metros de altura, grabando todo. Elena estaba de pie bajo una luz halógena parpadeante, agarrando un maletín pesado. El viento del Mediterráneo azotaba su cabello a través de su rostro. Llevaba una gabardina, pero debajo estaba cableada con un micrófono, transmitiendo directamente a la Brigada de Delitos Especiales de los Mossos de Escuadra, a quienes Alejandro había llamado como contingencia de respaldo. A las 12:01 am, una SUV negra salió de la oscuridad. Los faros la cegaron por un momento. 2 hombres salieron. Eran músculo pesado, vestidos con chaquetas de cuero. Luego, la puerta trasera se abrió. El hombre que salió no parecía un matón. Parecía un banquero. Llevaba un abrigo de pelo de camello y una bufanda impecable. Era guapo de una manera reptiliana. Este era Javier Cruz. La policía conocía el nombre. Un fixer de alto nivel para los sindicatos europeos. Un hombre que no existía en el papel. Cruz sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. Señora Torres, ¿o es señora Soto ahora? Es difícil mantenerse al día con los tabloides. Es Soto, dijo Elena. Su voz firme. Y tengo su dinero. Arrojó el maletín sobre el pavimento mojado. Se deslizó hasta detenerse a los pies de Cruz. Uno de los secuaces lo abrió. Estaba lleno de fajos de billetes de 100 euros. 5 millones de euros. Cuéntalo, dijo Elena. Está todo ahí. Cruz se rió entre dientes. No miró el dinero. Miró a Elena. Usted no entiende, Elena. ¿Puedo llamarte Elena? Los 5 millones eran el principal. Pero Marco, el pobre y estúpido Marco, nos causó muchos inconvenientes. Se suponía que debía usar sus camiones de logística para mover un envío de microchips de alta calidad. Robados, por supuesto, a Alemania. Fue arrestado antes de que los camiones pudieran moverse. La policía incautó los camiones. Perdimos los chips. Cruz dio un paso más cerca. Los chips valían 20 millones. Los 5 millones son solo un pago inicial. No tengo 20 millones en efectivo, mintió Elena. No, ronroneó Cruz. Pero tu padre sí. Y tú tienes acceso a las rutas marítimas de Soto Global. Aquí está el nuevo trato. Eres la CEO de Tech Optima ahora. Utilizarás tu compañía para reemplazar nuestra red de transporte. Moverás nuestro producto. Si lo haces, la deuda se perdona. Si no, sacó un teléfono de su bolsillo y le mostró una transmisión de video en vivo. Era una cámara apuntando a la ventana del ático de su padre. Podemos tocarte en cualquier lugar, susurró Cruz. Tenemos gente dentro de tu edificio, dentro de tu equipo de seguridad. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Dentro del equipo de seguridad? Sí, estoy de acuerdo, dijo Elena, tratando de ganar tiempo. ¿Cómo sé que no pedirán más? No lo sabes, sonrió Cruz. Esa es la belleza de la asociación. Elena miró el maletín, luego de vuelta a Cruz. Ella necesitaba que él confesara.
Lo necesitaba en el micrófono. Así que lo admites, dijo claramente. Estaban usando a Marco para traficar tecnología robada, y ahora me están extorsionando para que haga lo mismo. La sonrisa de Cruz se desvaneció. Miró a su alrededor. Estás haciendo preguntas muy específicas, Elena, casi como si llevaras un micrófono. El aire en el patio de transporte cambió. Los 2 secuaces se llevaron la mano a las chaquetas. «Revisa», ordenó Cruz. «¡Policía!», resonó una voz por un altavoz. «¡Suelten sus armas!». No era la policía, era Caimán, el jefe de seguridad de su padre, gritando desde la cima de un contenedor. Estalló el caos. Los secuaces sacaron armas, pero instantáneamente aparecieron puntos láser rojos en sus pechos. «Francotiradores». «¡No se muevan!», gritó Caimán. Cruz miró a los francotiradores, luego a Elena. No parecía asustado, parecía decepcionado. «Trajiste caballería», suspiró Cruz. «Muy dramático, pero cometiste un error, Elena». Tocó su teléfono. «Te dije, tenemos gente dentro». De repente, el dron que sobrevolaba perdió el control y se estrelló contra el río. Las luces del patio de transporte se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad total. Elena escuchó una pelea, un gruñido de dolor, y luego una mano se cerró sobre su boca. «El jefe te quiere», siseó una voz en su oído. No era Cruz, era uno de los hombres que estaba detrás de ella, uno de sus propios guardias de seguridad. Traición. Elena mordió con fuerza la mano, saboreando sangre. El hombre gritó. Ella pisoteó su empeine con su tacón y se liberó, corriendo hacia la oscuridad del laberinto de contenedores. «¡Atrápenla!», gritó Cruz, su compostura desaparecida. «Olvídense del dinero. Atrápenla. Ella es el boleto». Elena corrió, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Podía escuchar pasos salpicando en los charcos detrás de ella. Giró una esquina y se apretó contra el metal frío de un contenedor oxidado. Buscó a tientas su teléfono, pero se había ido. Se cayó en la lucha. Estaba sola en la oscuridad con 3 asesinos y un traidor. Y el equipo de francotiradores de su padre estaba ciego. Escuchó respiración. Cerca. «Elena». La voz de Cruz resonó a través de los cañones de metal. «No tienes a dónde ir. Sal, y solo hablaremos de los 20 millones. Sigue corriendo y enviaré la orden de visitar a Leo». Elena miró a su alrededor. Estaba acorralada. A su derecha estaba el río, negro y agitado. A su izquierda, los hombres que se acercaban. Vio una escalera de hierro oxidada que conducía a un lado de una pila de contenedores. Era su única oportunidad. Comenzó a subir, el metal frío mordiéndole las manos. Estaba a mitad de camino cuando una mano agarró su tobillo. «¡Te tengo!», se burló el guardia traidor. Elena miró hacia abajo. Pateó, su tacón conectando con su cara, pero él no la soltó. Tiró, y su agarre se deslizó. Ella cayó, pero no golpeó el suelo. Una figura emergió de las sombras, abordando al guardia en el aire. Hubo el crujido nauseabundo de un hueso, y el guardia se quedó flácido. Elena aterrizó con fuerza de costado, jadeando por aire. Ella miró a su salvador. Era un hombre con una sudadera gris andrajosa, sosteniendo un tubo de metal. Se giró para mirarla, su rostro iluminado por un repentino destello de relámpago. Era Marco, pero no el Marco que ella conocía. Estaba magullado, su ojo hinchado y cerrado, vistiendo ropa civil sucia. Había escapado, o lo habían dejado salir. «¡Corre!», jadeó Marco, goteando sangre de su boca. «¡Vete, Elena! ¡Te compré tiempo!». «¿Marco?», susurró ella en shock. «¿Cómo?». «Hice un trato», gritó Marco, balanceando el tubo, mientras los otros hombres de Cruz doblaban la esquina.
Les dije que te atraparía si me dejaban salir. Pero mentí. ¡Vete! Marco Torres, el hombre que se había burlado de ella, el hombre que le había robado, cargó contra los hombres armados, con nada más que un tubo y un deseo de morir. Sonaron disparos. Marco cayó. Elena gritó, pero unas manos la agarraron desde la oscuridad. Era Caimán. «Tenemos que movernos, jefa. ¡Ahora!». Caimán la arrastró hacia el coche blindado que esperaba, mientras el tiroteo estallaba detrás de ellos. Elena miró hacia atrás por última vez. Vio a Marco, tirado en el pavimento mojado, extendiendo la mano hacia ella, mientras Javier Cruz se paraba sobre él, con el arma levantada. La puerta del coche blindado se cerró de golpe. «¡Conduce!», gritó Caimán, mientras aceleraban. Elena se sentó en la oscuridad, temblando incontrolablemente. Marco la había tendido una trampa de nuevo. La había llevado a Cruz. Pero en el último segundo, se había dado la vuelta. ¿Por qué? Y entonces lo vio. Agarrado en su mano, que se había raspado al caer, había un trozo de papel que Marco le había metido en la palma cuando abordó al guardia. Lo desdobló. Estaba cubierto de sangre. Era un número de cuenta bancaria. Y una nota. «La evidencia está aquí. Tira toda la red. Lo siento. Dile a Leo que lo intenté». Elena se quedó mirando la nota. Marco se había ido, pero acababa de darle el arma que necesitaba para destruir a Javier Cruz y a todos para los que trabajaba. La verdadera guerra acababa de comenzar. La casa de seguridad era una fortaleza de vidrio y acero encaramada en los acantilados de la Sierra de Madrid, a kilómetros de la humareda y la sangre del puerto de Barcelona. Pero para Elena, la distancia no importaba. Todavía podía oler la pólvora. Todavía podía ver a Marco caer. Ella se sentó en el centro de comando que Alejandro había instalado en el sótano, envuelta en una manta, mirando el trozo de papel ensangrentado. «Se ha ido Elena», dijo Alejandro suavemente, poniendo una mano en su hombro. Caimán acababa de confirmarlo a través de un escáner policial. Marco Torres había sido declarado muerto al llegar al hospital clínico. Múltiples heridas de bala. Elena no lloró. Las lágrimas vendrían después. En este momento, solo había una necesidad fría y ardiente de terminar lo que él había comenzado. «Me dio esto», dijo Elena, alisando la nota arrugada. «Dijo que derriba la red». Ella escribió el número de cuenta en el terminal. No era una cuenta bancaria. Era una dirección IP, un enlace directo a un servidor privado. «Está encriptado», dijo Caimán, mirando la pared de código. «Grado militar. Podría tomar semanas forzarlo». «No tenemos semanas», dijo Elena. «Cruz sabe que lo tengo. Estará liquidando activos, quemando archivos y desapareciendo. Si se va del país, nunca lo atraparemos». Ella miró el prompt de la contraseña. «Pista». «¿Dónde empezamos?» «El bar de tapas», susurró Elena. Escribió bar La Latina. Acceso denegado. Ella frunció el ceño. El parque. Acceso denegado. Cerró los ojos, tratando de pensar como Marco. No el monstruo en el que se había convertido, sino el hombre que era cuando escribió este código. El hombre que acababa de morir para salvarla. «¿Dónde empezamos?», murmuró. «No yo y él y su ambición». Ella escribió. «Tribunal». La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Los archivos comenzaron a poblar la pantalla. Miles de ellos. No era solo un libro de contabilidad. Era una grabación. Marco había espiado su propia oficina. Había archivos de audio de Javier Cruz amenazándolo. Había archivos de video de Cruz reuniéndose con funcionarios corruptos de la autoridad portuaria. Había registros de transferencias bancarias que vinculaban al grupo Orión con redes de trata de personas en Europa del Este. «Dios mío»,
susurró Alejandro, leyendo los encabezados. Esto conecta a Cruz con la mitad del crimen organizado de la Costa del Sol. Marco estaba construyendo una póliza de seguro. Estaba atrapado. Se dio cuenta Elena. Empezó a robar porque era codicioso, pero luego ellos lo poseyeron. Estaba reuniendo pruebas para intentar comprar su salida. Necesitamos enviar esto al GEO inmediatamente, dijo Alejandro, alcanzando la línea segura. No. Elena lo detuvo. Cruz tiene gente en la brigada. Se jactó de ello. Si enviamos esto digitalmente, podría ser borrado antes de que llegue al director. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Caimán. No podemos quedarnos sentados. Elena se puso de pie. El temblor se había detenido. En su lugar había una resolución aterradora. Miró la hora. Hoy es la reunión anual de accionistas de Tecóptima, dijo Elena. Se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia. Se transmite en vivo a los mercados globales. Elena, no, advirtió Alejandro. Es demasiado peligroso. Cruz estará mirando. Lo sé, dijo Elena, girándose hacia su padre. Cuento con ello. Quiero que venga por mí, porque esta vez no voy a huir. Se te dirigió a Caimán. Prepara el coche y llama a la prensa. Diles que la nueva CEO de Tecóptima tiene un anuncio que cambiará la industria para siempre. El Palacio de Congresos estaba abarrotado. La noticia de la muerte de Marco Torres, reportada como un atraco de coche fallido, solo había alimentado el frenesí mediático. El mundo quería ver a la viuda afligida, la heredera secreta, la mujer que había sobrevivido a un escándalo y una tragedia en 48 horas. Elena subió al escenario. Llevaba blanco, un marcado contraste con la ropa de luto negra que todos esperaban. Parecía un ángel vengador. Las cámaras destellaron, un estroboscopio cegador de atención. Comenta ahora. ¿Crees que ella podrá derrocar a la red criminal en público? Señoras y señores, comenzó Elena, su voz amplificada en el enorme salón. Vinieron aquí para escuchar sobre las ganancias trimestrales. Vinieron a escuchar sobre el futuro de la logística. Miró directamente a la cámara central. Pero hoy vamos a hablar sobre el costo de hacer negocios. En la parte trasera de la sala, de pie cerca de la salida, Javier Cruz observaba. Estaba disfrazado como un contratista de seguridad, con un sombrero y gafas de sol. Tocó su auricular. El objetivo está en el escenario, susurró. Dispara cuando se aleje del podio. Haz que parezca un fan enloquecido. En las pasarelas, un hombre ajustó su mira telescópica. Elena continuó. Mi esposo, Marco Torres, murió ayer. Las noticias dicen que fue un acto de violencia al azar. Eso es una mentira. Un murmullo se extendió por la multitud. Marco fue asesinado, declaró Elena, por una organización criminal que ha estado utilizando esta compañía, mi compañía, para contrabandear bienes ilegales a través de las fronteras. Cruz se puso rígido. Se está saliendo del guión. Es una suicida. ¡Dispara!, siseó. Creen que son intocables, dijo Elena, su voz elevándose. Creen que poseen a la policía. Creen que poseen el silencio. Presionó un botón en el podio. La enorme pantalla detrás de ella, generalmente reservada para gráficos bursátiles, se puso negra. Luego, se reprodujo un video. Era Javier Cruz, claro como el día, sentado en la oficina de Marco, sosteniendo un arma en la cabeza de Marco. El audio resonó a través de los altavoces. No me importa tu esposa, Marco. Si el envío no se mueve, la mataré a ella y venderé a tu hijo. La multitud jadeó. Estallaron los gritos. En la parte trasera, Cruz se congeló. Su rostro estaba en una pantalla de 15 metros. Ese hombre, señaló Elena a la pantalla, es Javier Cruz y está en este edificio ahora mismo. De repente, las luces de la sala inundaron el auditorio. ¡Ahora!, gritó Elena.
De las cortinas laterales, no fueron guardias de seguridad quienes salieron corriendo. Fue un equipo SWAT, pero no cualquier equipo SWAT. Alejandro Soto había pedido un favor al presidente de la Generalitat Valenciana. Esta era la Guardia Civil, una jurisdicción que Cruz no había comprometido. ¡Suelten el arma! Un foco se giró hacia las pasarelas, cegando al francotirador. Dejó caer su rifle, levantando las manos. Otro foco barrió la parte trasera de la sala, aterrizando en Javier Cruz. Se giró para correr, pero las puertas estaban bloqueadas. Caimán estaba allí, de pie con los brazos cruzados, una sonrisa cruel en su rostro. ¿Va a algún lado?, preguntó Caimán. Cruz buscó su arma, pero fue abordado por 3 oficiales. Mientras lo arrastraban, esposado y gritando, cruzó la mirada con Elena. Ella no desvió la mirada. Ella no se inmutó. Lo vio ser arrastrado fuera de su vida, extinguiendo la amenaza para su hijo para siempre. El auditorio estaba en caos, pero Elena se quedó quieta en el podio. Miró la primera fila, donde su padre estaba sentado, sosteniendo la mano de Leo. Leo parecía asustado, pero seguro. Elena se inclinó hacia el micrófono por última vez. Techóptima está bajo nueva dirección, dijo, y estamos cerrados por limpieza. El cementerio estaba tranquilo. Las hojas de otoño se estaban volviendo doradas y rojas, cayendo suavemente sobre la lápida de granito negro. Marco Torres, padre, esposo. Elena estaba allí, sosteniendo la mano de Leo. ¿Papi realmente nos salvó?, preguntó Leo, mirando hacia arriba con ojos grandes e inocentes. Elena miró la tumba. Pensó en la crueldad, la burla, el robo. Pensó en el hombre que la había llamado plebeya en el tribunal. Pero luego pensó en el hombre de la sudadera, golpeado y roto, balanceando un tubo contra hombres armados para darle tiempo de subir una escalera. Pensó en la nota ensangrentada que había salvado su futuro. Marco fue un villano, pero en sus segundos finales había elegido ser un padre. Sí, Leo, dijo Elena, apretando su mano. Cometió muchos errores, pero al final nos salvó. Ella colocó una sola rosa blanca en la piedra. Vamos, dijo ella, dándole la espalda a la tumba. El abuelo está esperando. Tenemos una compañía que dirigir. Se alejaron, dejando atrás la sombra del pasado. Un Maybach negro esperaba en la puerta. Elena ayudó a su hijo a entrar. Luego hizo una pausa para mirar hacia el horizonte de la ciudad. Ella había entrado en esa ciudad como una camarera. Había sobrevivido como una víctima. Ahora era dueña de ella como una reina. El motor ronroneó y se alejaron hacia la luz. Conclusión. Devampard. A la acción. Y esa es la historia de cómo la arrogancia de un hombre se convirtió en su ruina, y cómo el silencio de una mujer ocultó un poder que él nunca esperó. Elena demostró que la verdadera fuerza no se trata de lo fuerte que gritas en un tribunal, sino de lo que estás dispuesta a hacer para proteger a las personas que amas. Marco aprendió demasiado tarde que cuando acorralas a alguien, es mejor que estés seguro de que no tiene un padre multimillonario y una columna vertebral de acero esperando en las sombras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un giro. Si te gustó esta historia de justicia, dale me gusta al video y déjanos un comentario contándonos tu parte favorita. Gracias por mirar y te veo en la próxima historia.